bienvenidos a esta cápsula de Expo Goner. Los invitamos a todos a que se sigan registrando y pues ingresen para ver lo que tenemos en promociones y todas las marcas que están disponibles en estos días de Expo. El día de hoy pues tenemos a un gran invitado por parte de Goner Pro Audio, que es un gran ingeniero en audio, muy amigo nuestro, muy conocido en la industria, sobre todo acá en México y en Latinoamérica, que es Lalo Bojorquez. Hola Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi Robert? Pues acá, mira, un cafecito, buenos días, madrugando ya para nosotros, porque cuando no madrugamos a las 4, en el aeropuerto, a las 9 de la mañana, casi son las 9:30 de la madrugada, pero todo bien. Así es. Pues muy bien, Lalo, sí. Está muy chido. Muchas gracias. Antes que nada, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Sabes que No, es un gustazo. pues siempre eres bien recibido acá y es un gustazo que puedas estar con nosotros y darnos estas charlas. El día de hoy pues vamos a hablar en general, como Lalo nos va a dar como algunos tips, consejos, nos va a hablar un poco de su experiencia. No es tanto a la parte técnica, sino es para que todos, sobre todo la gente que va empezando y a lo mejor también los que ya llevamos rato en esto, pues que pues podamos seguir aprendiendo, ¿no? Y qué mejor de alguien que tiene tanta experiencia como Lalo, ¿no? Entonces, Muchas pues gracias, mi Robert. básicamente Bien chido. eso es la plática de hoy, es relajado ahí que disfruten. Y pues sí, pues antes que nada nos gustaría que nos platiques de tu trayectoria, de ti, Lalo, que cómo está la onda. Digo, yo ya te conozco de hace un ratillo, pero pues que le platiques a toda la gente qué onda, ¿no? Pues mira, yo te puedo decir que es una pregunta muy buena y muy, a veces difícil de contestar porque de repente echar para atrás un poquito el carrete. Lo único que te puedo decir es que yo empecé como músico en el año de 1991. Claro que si no me veo tan viejo tampoco lo estoy, pero sí ya llovió en Sayula, ¿no? Ya son 49 años, en enero del próximo año son 50 años, y cuando yo empecé en esto, definitivamente, parece mentira y lo voy a decir así, nunca pensé que terminara yo haciendo ingeniería de audio o trabajo de operación de audio, porque yo empecé como músico y la verdad es que la música tiene muchos matices y empecé haciendo muchísimo trabajo como guitarrista. Tenía yo mi banda de rock, cantaba en mi banda, no lo hacía tan mal. Por ahí hay que otro video. Y de repente comencé a ver la magia de todo el tema de la grabación, los micrófonos y todo esto cuando hice mi primer demo. Tuve la oportunidad de conocer a Rogelio Gómez por recomendación de mi maestro Héctor Castañón, que es un gran amigo, sensei, un saludo, y que es un gran maestro, y me enseñó también muchísimo a ser muy autodidacta, o sea, a enseñarme a mí mismo a través de la curiosidad y de ver muchas cosas, porque era algo que a mí me gustaba, a mí siempre me gustó averiguar muchas cosas por mi cuenta, y obviamente cuando tienes una duda, que es parte de esto, inmediatamente cuestionarlo en todos los niveles y buscar, si no encuentras respuestas, buscar una clase, buscar ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer mi primer demo, llegué al estudio de Rogelio Gómez, allí por Pedregal, y vi la consola y vi porque yo tenía una portaestudio. Claro que sabíamos en ese entonces que no existían las consolas, pero nosotros pensábamos en consolas enormes. Y, y cuando llegué y vi la consola y las grabadoras de ADAT, en aquel entonces, y una grabadora de carrete de 8 canales que tenía 1 pulgada, él, que después me vendió, empecé a grabar pues en la casa con la Portestudio, y empecé de inmediato. Te derivas a buscar un buen micrófono de voz y a comenzar a meterle un poquito de efecto a las cosas, y empecé a involucrarme mucho en el demo que queríamos grabar. Entonces, Rogelio Gómez, cuando me recibe en su casa, en su pequeño home studio, yo de inmediato dije, güey, yo quiero hacer eso. O sea, independientemente de que yo ya era músico, dije, yo quiero empezar a grabar
mis demos y mis cosas en la comodidad de mi casa, porque aparte la casa de Rogelio era muy padre, era muy grande, tenía en el fondo el estudio, y salió como todo buen rockero, él era el guitarrista del grupo Ansia, en ese entonces, y trabajaba en estudio, ya él trabajaba en estudio 19 como operador, y salió en chanclas a grabar en el estudio, y así súper cómodo, y nos ofreció café, y el cuarto pues estaba bonito, tenía un par de cosas como aislantes acústicos, etcétera, y nos dijo, pues chavos, vamos a grabar, ¿no? Y de ahí llegó también ahí, me acuerdo, Vicoy Calderón y Palet, que iban a ensayar después en la tarde cuando llegaron, y era como su cuarto de ensayo. Y yo dije, yo quiero tener eso. Y un par de años después lo conseguí. Entonces tuve mi estudio de grabación en casa de mis papás, en Paseo de Tasqueño, y se llamaba Tanque Studio. Y a través de ese lugar, que fue como mi alma mater realmente, y con Castañón, con mucha experimentación, tomé mi primer curso de audio para ese propósito, y cualquier otro más lo recomiendo ampliamente, con Hans Mues, con el gran ingeniero y productor Hans Mues, que es mi amigo también, y ahí con otros amigos que conocemos, de inmediato vi la parte, o sea, fui como invitado a tener curiosidad en el conocimiento del audio, porque lo primero que hace Hans es mostrarte que no sabe uno absolutamente nada, como siempre, es lo mejor que te puede pasar, porque es la mejor manera de estar abierto al conocimiento, por lo menos a entender que lo que estás es ávido de tener herramientas y certeza de muchas cosas. Y ese fue un curso que aprecié muchísimo, porque nos enseñó muchísimas cosas basadas en conocimientos básicos, nos enseñó a hacer un ecualizador, nos enseñó de capacitores, resistencias, inductores, nos hizo entender los micrófonos, como transductores, bocinas, etcétera, y qué es lo que estás esperando que ocurra, y qué es lo que pasa en el momento en el que tú prendes una consola y estás empezando a capturar. Y nos llevó a un mundo que era mucho más allá de comprar un micrófono, conectar un cable y hacer que las cosas funcionaran, para entender de base cómo funciona el sonido. Y ahí fue cuando yo dije, wow, esto canta, ¿no? Yo seguía haciendo música en ese entonces, pero unos meses después que choqué mi coche y que necesitaba repararlo, porque yo todavía no estaba chavo, le pedí trabajo y empecé a hacer un poquito de operación de cinta y de patching ahí con él y con Gizmo, ¿no? Que eran en aquel entonces, sigue siendo Máquina, pero teníamos, vaya, o sea, el lugar tenía unos micrófonos muy padres, los tipos de micrófonos, etcétera. Y a partir de ahí, yo comencé a tener ya una mentalidad de que todo lo que tenía que hacer tenía que estar basado en qué es lo que quieres, qué micrófono necesitas, cómo tienes que utilizarlo, cómo tienes que ponerlo, etcétera. Y comencé a hacerlo en casa. Y ahí, Toño Ruiz, el guitarrista y amigo mío también muy querido, productor también tremendo, ahora de Coda, en aquel entonces tenía un proyecto alterno en el que había empezado a tocar, que se llamaba Trompo. Y yo tenía varios amigos que ya empezaban a tener también otros home studios, y mi cuarto era un cuarto que tenía buenas cualidades para el tema de grabación, sobre todo que era un cuarto de amigos, y podíamos estar ahí mucho tiempo, nadie nos fregaba con el tema estábamos en una casa, en un fraccionamiento, y nadie nos fregaba con los horarios. Entonces podíamos grabar ahí, y empecé a grabar muchas baterías y guitarras, y a invitar amigos a trabajar en el tema de captura, y ellos se llevaban, como no tenían el cuarto, se llevaban el trabajo a mezclar a sus respectivos mix rooms en aquel entonces, y comenzamos a obtener resultados muy agradables. Yo tenía en aquel entonces, y lo voy a decir, ya no existen, tema de marcas no se dice, pero teníamos ADATs. Entonces, tuve primero una, después tuve otra, y empezamos a poner equipo, y empezás a comprar equipo, y te das cuenta que el tema de la grabación en estudio es un barril sin fondo. O sea, es el cuento de empezar y nunca acabar con todo lo que quieres comprar. Y entonces empezó poco a poco a ocurrir
que habían amigos que me decían, oye, ¿y tú no haces mezcla en vivo? Y pues yo ya conocía con mi mezcladora, con los compresores y varias cosas, ya tenía yo pues un concepto muy, podríamos decir, primario de estructura de ganancia, pero a mí se me hizo muy fácil contestar que sí. Sí, claro, vamos, o sea, no soy un experto, pero pues a ver qué podemos lograr, ¿no? Y en ese momento, cuando me vi enfrentado al no hay mañana del audio en vivo, que requiere de tener bastante control de la emoción, porque todo es para ayer, todo necesita ser rapidísimo, encontré una nueva pasión porque de inmediato te reta y te enseña y el manejo de la energía en ese nivel, en ese power, pues requiere de otro tipo de control y ahí empezó todo. O sea, ese fue el mecanismo por el cual de repente empecé a hacer, después me contraté para hacer audio en bares y pasó como un buen rato en años, en un año y medio, que trabajé en diferentes lugares ya como operador de audio, inclusive en Rocotitlán de Villacuapa, donde tuve el gustazo de conocer a mi amigo Armando Montiel, que fue el primero que me dio un trabajo formal como operador de audio de Rocotitlán, y con Tony Méndez en aquel entonces. Y de ahí comencé a ir a otros lugares con otras bandas que te venían ahí y te decían, oye, ven, vamos a trabajar aquí. Hidro, que era una banda con Julián Velázquez, que ahora es booker y manager de varios proyectos importantes del Gera MX y de otros proyectos. Y Toño me invita a ser el operador de audio de Cubo, que acababa de ser firmado por Virgin y Enemy. Ahí nos prometen, es la primera vez que yo veo la posibilidad de tener como una gira y viajes en donde ya traía yo, y había yo obtenido como algo que me había gustado mucho, que era pues una cierta agilidad, podríamos decir así, en no quedarte esperando a que algo ocurra y decir, ¿qué está pasando? ¿Y qué voy a hacer? O sea, me volví muy reactivo a hacer que las cosas funcionaran, porque eso es lo que ocurre cuando trabajas en un lugar que tocan muchos grupos. No te puedes quedar esperando a pensar en qué micrófono le voy a poner. No, ahí está el micrófono, ve a verlo en dónde está, y si está bien puesto y si está bien ubicado, inmediatamente levántalo y haz que suene bien basado en las circunstancias que tienes, que era lo que ocurría normalmente en los lugares chicos, en una instalación fija, no te puedes quedar clavado en la esencia. Y ahí es en donde de inmediato comienzas a tener tus primeros tropezones, tus primeros malos sonidos, tus primeros muy buenos sonidos, inmediatamente corriges y te das cuenta y observas trabajar a gente que llega también al lugar, tú como anfitrión, recibes, y conocí a Gustavo Santiago, a Jaime Cruz Barjao, a Edgar Nico Morales y a muchísimos amigos que comenzaron a ir con sus proyectos y comienzas a observar diferentes métodos de trabajo. Y ahí Gustavo Santiago me invita a hacer ¿cómo se llama? El anfitrión, y recibir a las bandas en el Bulldog Café. Y entonces volteas y de repente ya estás trabajando con grupos que te invitan a algunos festivales y comienzas y ya estás inmerso en el trabajo. Ese fue básicamente así, a grosso modo, el comienzo de lo que yo hice. Después trabajé por ahí en un par de compañías, sobre todo Pablo Calderón me invitó a trabajar a los Rock en Nexas, con José Sandoval, que ellos eran lo que nos pagaron, y hicimos varios Rock en Nexas como anfitrión, y ahí recibimos a varios amigos, y ahí conocí a Héctor Álvarez del Castillo y nos hicimos muy buenos amigos porque él también es músico, y también a él lo sonoricé en varias ocasiones con su banda Misil, y de repente cuando me di cuenta que él también ya estaba metido en eso, pues lo volteas y dices, ya sé por qué no te veía, porque ya estás de este lado de la cancha, y vaya, comienzas a hacer muchísimas amistades dentro dentro de la chamba ya, y volteas y dices, oye, y la música, pues bueno, la música es una mujer muy celosa, y muy guapa, que no quiere contigo, básicamente, ni conmigo, ni con nadie, y a la que hay que estarle coqueteando, y de repente el día que quiere,
pues es una situación que genera un caldo de cultivo diferente y ya aquella división de carrera había ocurrido hacía bastante tiempo. Yo ya había abandonado la intención de tener un grupo musical y tener una trayectoria musical porque de inmediato, así como si hubiese sido algo muy natural, me giré para este lado de la cancha, ¿no? Pero ese fue básicamente en un resumen el Qué inicio. chido. Pues muchas gracias, Lalo. Tocaste varios puntos ahí bien interesantes que me latería volver como después. Ahorita antes de pasar como a lo siguiente que tengo en mente, pues igual, hoy en día, no sé, hiciste un Zócalo ya, bueno, has hecho varias veces Zócalo de hecho te acompañé Maldita alguna vecindad, buena tú me vez con acompañaste, Maldita claro. Vecindad. Entonces, pues hoy en día, ¿qué onda, Lalo? O sea, has estado en escenarios bien importantes. Cuéntanos un poquito también de eso. Hoy Pues en mira, día, ¿qué onda con Lalo? los nervios son algo que es parte de la chamba y te puedo decir que si no los tienes en este trabajo, pues entonces yo creo que está uno congelado, ¿no? Hay una emoción muy padre siempre. Los venues, lo que yo siempre he dicho que los lugares que son muy grandes y los escenarios que son muy grandes, para mí no deben representar diferencia en tamaño y sí en compromiso, ¿no? El compromiso que tienes contigo mismo y con el proyecto que te está dando su confianza es bien difícil porque todos los que hemos estado en esta carrera, y yo siempre te lo he dicho y lo decimos muchas veces, esta es la casa del jabonero y el que no cae resbala. Entonces, aunque ya no estamos en una altura de tener, mucha gente dijera resbalones, mucha gente no los comenta o dice, pero siempre, aún con todos los años de experiencia, siempre van a pasar cosas en las que tienes que tener control y previsión y para eso tienes a tus compañeros, a tus jefes de producción y a la gente que propicia que las cosas lleguen a un buen puerto, ¿no? Entonces, conforme vas creciendo en los proyectos con los que comienzas a participar, comienza a haber un control, un mucho mayor control de qué es lo que pides, cómo lo pides, bajo qué circunstancias, qué equipos vas a tener. Y ahí es en donde yo pienso que los venues y los lugares y los eventos empiezan a tener una connotación muy diferente porque no es el tamaño del auditorio, decir, oye, el Auditorio Nacional, pues yo creo que muchos de los que tenemos en lo hemos hecho muchísimas veces, ¿no? Y también el Palacio de los Deportes y los lugares que volteas y dices, yo quiero cuando pase, cuando estás en el Palacio de los Deportes te das cuenta que es un lugar súper difícil y que a lo mejor lo que querías no era lo que estabas esperando. El Zócalo mismo con todas las reflexiones que tiene, con todo el slapback que se genera, con toda la energía y las paredes paralelas, es un lugar que también tiene sus complicaciones. El mismo Foro Sol en sus dimensiones y con los requerimientos que se necesitan ahí de diseño de sistemas, es un lugar que requiere de una profundización y no nada más llegas y vas a ponerle volumen a un micrófono o a muchos, requiere ya de un tratamiento muy diferente desde cómo lo vas a plantear. Entonces ya ahí entra el diseño de sistemas junto con el operador y qué es lo que vas a necesitar o lo que el show te pide. Entonces ahí es en donde comienza realmente el mecanismo en donde tú como operador comienzas a tener una selección de micrófonos que te gustan, comienzas a tener inclusive una preferencia por ciertos equipos, por otros que no te gustan tanto, a conocer las diferentes consolas que están a disposición y comienzas a tener la necesidad de conocer también mucho ahora de radiofrecuencia, que es también todo un tema en las aplicaciones para refuerzo sonoro y en vivo, ¿no? Que volteas y dices, oye, pues todo es radiofrecuencia también y lo que viene del control en el escenario, las diferentes áreas, sala y monitores, qué es lo que se necesita en una, qué es lo que se necesita en otra, y comienzas a estar inmerso y también comienzas, eso es otra cosa, mucha gente piensa y nada más ve al tipo que está enfrente, en la consola de enfrente, pero también la consola de monitores y el backstage y tus compañeros técnicos en el escenario amalgaman podríamos decir, hacen la masa perfecta para que el trabajo salga lo mejor posible y pues yo cuando comencé, ya independientemente de que mencioné a Cubo,
cuando empecé a trabajar en esto, pues comienzas en el área de monitores. Y mucha gente dice, oye, ¿y por qué si es el comienzo? No, ahora el área de monitores es crucial, igual que la de sala. O sea, yo pienso que es un solo departamento de audio. Y es el departamento del operador de sala con el operador de monitores, en donde en el momento en el que hacen clic no es más importante una que otra. Es una cosa que ya creo que la gente tiene que tener muy claro. Antes sí había como un poquito ese run run de que no, ya te pasaron a los vomitores que nos decían, ¿no? Y la verdad es que antes era un poco más difícil con las consolas análogas, era muy difícil el trabajo de monitores en festivales, pero ahora que ya hay consolas digitales y todo lo que hay en el Monitor World, como le dicen, pues es padrísimo también trabajar en el área de monitores y sigue siendo muy padre porque tienes un contacto directo con el artista, ¿no? Entonces eso es algo para que la gente que, como dice, sepan que siempre hay dos consolas, hay dos operadores en los shows, a veces hasta hay tres, ¿no? Y, y es muy padre y se hace una amalgama muy especial y ahí es donde se cocinan los buenos shows, ¿no? Con el buen trabajo en equipo. Claro, pues justamente hasta hay bandas que tienen dos monitoristas, ¿no? En vez de a lo mejor que dijeran, no, como que el trabajo a lo mejor del monitorista no es tan importante, pues hay bandas que hasta ocupan más de un monitorista para sacar el show, ¿no? Volviendo un Claro. poco también como a esta onda de así tus inicios y todo esto, ¿tú qué crees? Que sea así como importante mencionar a la gente que quiere empezar en esto, pues no sé, así como puntos importantes que tú creas en tu carrera que hayan definido el camino por el cual tomaste la decisión de dedicarte a esto, ¿no? O los que se quieren dedicar como eso, ¿no? Como decías, siempre aprender, hoy en día incluso, ¿no? O sea, lo que dices es bien importante de como nunca dejar de aprender, creo que eso es bien importante, pero no sé, así como a grandes rasgos, ¿qué considerarías como un buen consejo así a la hora de iniciar? Pues mira, para los chavos que yo he llegado a recibir ahí gente que te dice, oye, qué padre todo esto. Y todo. Bueno, pues lo primero, por supuesto, que yo creo que fue truncal el gusto porque de repente llegues y veas lo que está pasando y entender que estás haciendo una operación de un aparato en específico y lo que está ocurriendo ahí no viene nada más de las manos porque ese es el punto final de la cadena, ¿no? Entonces, yo a los chavos que están empezando, pues lo primero que diría sería que tengan muchísima curiosidad y que no nada más en el tema de la escuela. Yo, justo lo que a mí me ayudó mucho fue que mis papás en aquel entonces, cuando yo decidí empezar a grabarme y hacer una bola de cosas, me dijeron, oye, pues, o sea, ¿qué necesitas? No era una cosa carísima, y me dijeron, güey, ¿quieres tener tu estudio? ¿Quieres tener tu situación? Pues vamos a vender el carro con el que estás, con el que es que yo me lo había comprado aparte, como, como parte de mi trabajo, porque yo era, en aquel entonces era vendedor de seguros, ¿no? Entonces había empezado a vender seguros porque mi mamá tenía en aquel entonces una promotoría de seguros y con eso en un año me compré mi coche, imagínate qué padre, digo, no un carro nuevo, pero me compré un carro usado y mi papá de inmediato me dijo, te apoyamos, pero lo que tienes que hacer es que no va a ser tan fácil y vende tu nave, ¿no? Y me dolió muchísimo y la vendí, pero de ahí con eso y otro empujón que me dieron ellos para intentar acondicionar la parte del cuarto de la azotea, para tener mi estudio y mi control room y el cuarto de grabación, que no era una instalación carísima, fue una instalación que se hizo bajo condiciones precarias, pero sólidas, porque mi papá es ingeniero civil, y hubo todo un rock and roll y se hizo el cuartito, pero nada más se anexó al cuarto de servicio. A la muchacha le encantó, sí, ¿no? que hubiese, que dice, oye, ya no va a haber el cuarto de servicio y ahora va a tener tenía un baño y tenía cosas que funcionaban muy bien. Y la azotehuela era el lugar, puse ahí una sombrillita con unas mesas y ahí era el lugar de la tertulia donde echábamos la chela y comíamos, etcétera, ¿no? Y venía el momento de relax. Y ese lugar
generó la posibilidad, y puede ser ahora cualquier lugar, el cuarto de tu casa, en donde compres una consola. Definitivamente yo siempre doy el consejo de, tienes que comprar una consola, no todo es software. Ahora también hay maneras de ver que una consola funcione en un DAW, por ejemplo, ¿no? Y está Pro Tools y Logic y muchos otros, vamos a decir como dentro de los estándares hay muchos otros softwares, pero el software no tiene las cualidades del hardware. Entonces, entender que esto es un proceso de experimentación y que definitivamente antes de usar algo afuera, hay que aprender cómo se usa con la calma en tu casa y agarrar y hacer una grabación y grabar amigos, que eso fue lo que a mí me dio muchísimo, que cuando yo dije que sí, yo sin pensarlo, con el momento de empezar a grabar bandas, pues empezaste a tener que comprar micrófonos y tener tu consola y comprar unos efectos y unos compresores, y en este caso, en aquel entonces era un DAT recorder y las ADATs, a dónde bajas una mezcla y cómo tienes que masterizarlo. En aquel entonces yo no sabía de la masterización y Castañón nos hizo un tour por unos estudios que él conocía y comenzamos a masterizar con él en software y de repente las masterizaciones en hardware, y comienzas a involucrarte porque son canchas muy parecidas, muy diferentes en cuanto al tema de cómo operas en el estudio y cómo operas en vivo, pero son canchas que te trabajan paralelas, ¿no? Porque de alguna manera los proyectos que empiezan en un estudio terminan sonando en vivo, ¿no? Y muchas veces tienes que llevarte algunas cosas de postproducción con las secuencias y te lo tienes que llevar al área de en vivo para que el proyecto se parezca, ¿no? A lo que quisiste hacer en tu estudio de grabación, ¿no? O en tu mix room. Entonces, ahora que hay tantas herramientas y que los estudios pueden estar en la comodidad de una computadora con una interfase, un micrófono y una buena curiosidad, pues también tener una consolita, que ahora hay muy baratas, no son carísimas, pero tener una Project Mixer para ver de qué se trata y qué hace, pienso que como tener tu cuarto de experimentación para quien estudia hay una podadora aquí abajo que tengo ganas de salir a callarlos, pero espero que no estorbe mucho. No, no, no hay bronca, Lalo, casi no. Bueno, yo no lo percibo mucho. Estoy Ujú. atento también a esta buena plática. Pues sí, justo eso está chido, ¿no? O sea, también como mencionar a lo mejor yo de mi parte que no tiene que ser a lo mejor como dices, ¿no? Un acondicionamiento que hiciste, pero a lo mejor no te gastaste los miles de millones, ¿no? O sea, debe de ser acorde a las necesidades y a las posibilidades que haya, y pues justo eso que dices de aprender como lo básico, el flujo de señal, cómo funciona en el hardware, pues es bien importante. Y volviendo también a un tema bien chido que mencionabas, que es esta onda de que tú eres músico, y pues justamente trasladaste también parte de tus conocimientos de músico a la parte como de ingeniero en audio y todo esto, pues la pregunta va más hacia como en onda del concepto, ya hablando de los músicos y en la onda del sonido. ¿Cómo, cómo le explicarías o en tus palabras, sí, cómo definirías esa chamba que hace el ingeniero en audio y qué importancia tiene en la música reflejada ya hacia el sonido, ¿no? Y eso también que decías bien importante de a lo mejor trasladar cosas del estudio al audio en vivo y todo esto. ¿Cómo le explicarías como a la banda en general, pues la chamba, ¿no? Que muchas veces dicen, oye, está bien chido lo que haces, pero no sé muy bien qué es lo que haces, ¿no? ¿Cómo le explicarías cómo funciona esto o qué tan importante es el papel de un ingeniero en audio? Pues es muy importante porque de base, podríamos decir que la copia de lo que se intenta hacer en una composición tiene que pasar definitivamente por un estudio de grabación, en donde también algunas herramientas ahora, desde hace muchos años, en los estudios de grabación, son herramientas de composición, o sea, son herramientas de experimentación, desde cómo ubicar un micrófono, hacer un room, poner un micrófono en una escalera, llevártelo y ponerlo en los home studios y ponerlo en tu closet porque necesitas grabar donde no tengas una interacción como la que acabo de tener ahorita de una podadora aquí abajo, ¿no?
etcétera, y comenzar a volverte un poco loco, lo tengo que decir así, en posiciones de llevar las cosas a un punto que sea como poco ortodoxo, es lo que intentan muchos músicos ahora, que ya conocen perfectamente cuál es el procedimiento para grabarte y llevar tu proyecto. Entonces, cuando viene el momento en el que un proyecto busca a un operador, muchas veces, o a su ingeniero de audio, y muchas veces ese ingeniero es esa persona que trabajó con ellos en el estudio, o lo conocieron en un show, en un festival, en un toquín, y vieron que les gustó y le dijeron, oye, yo quiero que tú trabajes con nosotros. Lo primero que tendría una persona que hace este trabajo que hacer es pedir la producción musical. O sea, y si no la tiene, enséñame un demo o invítame a un ensayo y déjame ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Es importantísimo adentrarse en el proyecto, y si ya hay algo grabado, hay material que ya está grabado y que ya está inclusive en Spotify o algo, enséñame tu playlist y déjame escuchar qué es lo que tú haces, ¿no? Para ver cómo te involucras de inmediato en el tema del sonido, cómo está ubicado para quien seguramente produjo esto que no eres tú, para intentar hacerlo lo más cercano posible a lo que se necesita en vivo, ¿no? Los efectos, y obviamente después de eso, ya a lo mejor con el paso del tiempo comienzas a definir un estilo tuyo de cómo te gusta que algunas cosas suenen, ¿sí? Y cómo se presenten. Porque al final de cuentas muchos artistas dicen, oye, yo quiero que esto suene tal cual al estudio, y es totalmente válido, pero los recintos cambian radicalmente la condición acústica de lo que quieres y lo que esperas contra lo que vas a obtener. Entonces, ahí es cuando entra tu experiencia para lograr que sea inteligible y que el recinto no te gane y que los gritos de la gente no te ganen, y tienes que entender cómo priorizas esa musicalidad que hay en la producción del disco o del sencillo para que tú llegues al recinto en vivo y hagas que cada canción tenga y que la gente cante y digan, ah, esta canción es, porque nadie al final de cuentas, si lo tengo que decir, se va a fijar del público en decir, oye, en este show, esta canción se oyó y le pusieron tal o cual cosa respecto de la, no, inclusive la misma interpretación en vivo del artista no se parece a la del estudio, o se parece un poco, pero refleja definitivamente, la gente va a ver al artista con sus canciones, y tú tienes como en esa labor íntima que hacer que eso se traslade o sea, tal cual, con esa atemporalidad, porque muchas veces tocamos con proyectos que te enseñan tus canciones desde el principio, y en medio meten lo del principio y hasta el final meten lo más nuevo y cambian los set lists, pero es atemporal, o sea, de repente vienes y haces una especie como de recorrido. Muchos proyectos que son ya de rock and roll, que trabajan desde hace muchos años, generan en sus playlists un recorrido por la trayectoria, ¿no? Y tienes que hacer que eso no pierda ese concepto. Entonces, a la gente que empieza, hay que definitivamente involucrarla en decir, oye, métete al estudio de grabación con ellos, o si no te metes, ve a un ensayo y ve cómo ensayan y ve qué es lo que está pasando, o intenta generar una grabación del ensayo y ve qué es lo que podría estarles fallando y llevarlo muchas veces oye, esto puedes hacerlo de una manera más simple. Entonces es un concepto que tiene que predominar para mí en cualquier producción. Lo que tú haces en el trabajo del operador de audio tiene que venir todo el tiempo dirigido a que la situación sea simple. O sea, que dentro de lo complicado que puede ser, tú no termines de recomplicarte las cosas. O sea, que comiences a tener una búsqueda para que inclusive en tu layout, como le dicen, o en tu layer, en tu consola, la configuración sea lo suficientemente sencilla para que tú puedas atender todo lo que va ocurriendo de manera rápida y tengas muy rápido tus menús de tus efectos y tus cosas, tu voz, tu batería y todo, y cómo te configuras para que eso todo el tiempo esté presentando al proyecto que el artista quiere que hagas, ¿no? Y también hacia adentro, las secuencias, cómo las vas a hacer que funcionen, o si no hay secuencias, los instrumentos, cómo necesitas que estén dispuestos en el input, y tus micrófonos, cómo tienen que estar ubicados en el escenario, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, al final de cuentas, cuando la gente
entiende que algo está funcionando ahí, está siendo amplificado, tiene que tener una buena posición de micrófono. El cantante tiene, ya sabes todo lo que yo insisto con eso, que no soporto cuando se comienzan a alejar porque pues, los micrófonos, todo aquel cantante que se aleja el micrófono de la boca va a meter en el micrófono todo menos su voz. Entonces lo que necesitas es enseñarles muchas veces el efecto de proximidad y que no es nada más un tema de subirle y llegar a un punto en el que se escuche, porque eso pues así no es la peor manera de tratarlo. ¿Qué tesitura tiene el cantante? Y ayudarle de inmediato, decirle cuando ves que algo no está funcionando muy bien, decirle, oye, esto tiene que ocurrir de esta forma. Y lo tengo que decir, sea quien sea. He tenido la oportunidad de trabajar con cantantes muy buenos, conocidos. Con Ricardo Montaner tuve la oportunidad de hacer un auditorio nacional y qué manera de cantar del señor y qué conocimiento tiene de su instrumento y de cómo lo hace. Y ahí al revés, ahí tú aprendes, perdón, qué es lo que a él le gusta y cómo él quiere que la situación funcione, ¿no? Entonces te das cuenta cómo un cantante de inmediato te lleva solito de la mano a donde él quiere que se escuche, ¿no? Inclusive salió a la sala y me dijo, oye, está muy bien, pero ahora necesito que ocurra esto, porque aparte era una suplencia, imagínate, hice un auditorio nacional, después un coliseo de Mérida y una arena Monterrey, ¿no? Entonces era un tremendo compromiso y con un proyecto que no es cualquier input, es un proyecto que tiene muchísimas canciones muy conocidas y la verdad, bendito Dios, salió todo muy bien, pero todo fue dirigido por él. Entonces, y cuando yo pregunté, me pasaron el setlist y vi todo lo que había de por medio y te haces una especie como de acordeón para decir, oye, acuérdate que aquí está esto y ver, hay veces que hay muchos artistas que te reversionan las cosas. Tú sabes de eso, lo has visto. Cuando una versión en vivo no tiene nada que ver, ¿no? Con una versión de estudio y la versión ya de en vivo ya es una versión que ya está consolidada y a lo mejor no está ni siquiera grabada, pero tú te lo tienes que saber de memoria, ¿no? Y te tienes que cambiar de cancha. Entonces, esos son como los aspectos generales que yo le diría a la gente que empieza que no deben olvidar, ¿no? Tus micrófonos, tú ir al lugar donde está ensayando, si el proyecto es un proyecto que empieza, y ver cómo les puedes ayudar y definitivamente ver desde afuera como operador, tanto en sala como en monitores, cómo tú vas a hacer una solución y no vas a hacer un problema más, ¿no? Cómo tú vas a generar esa solución que ellos quieren de oírse bien tanto adentro como afuera. Y ahí, de inmediato, toda la complicación que podría tener, tú eres, por eso nos dicen ingenieros, yo creo, ¿no? O sea, te tienes que ingeniar todo para que eso se vuelva algo que funcione rápido y bien, ¿no? Y que genere la practicidad para que eso pueda funcionar en varios shows y ya sea que vayas de headliner o vayas de abridor o vayas a la mitad y te dicen, oye, tengo una hora para que esto jale. Y de inmediato ahí tu cabeza tiene que intentar acoplarse a decir, oye, esto no me puedo quedar clavado en la esencia, tengo que hacer. Y entonces ahí es en donde comienzas a involucrarte personalmente con un proyecto y a lo mejor hasta propones, oye, compremos una consola y en los ensayos llevémonosla y vamos a conectarla y vamos a hacer para que esa consola sea la consola que vamos a llevar siempre, ¿no? Eso es un detalle que ahora mucha gente hace en las Project Mixers. Vamos a intentarnos llevar el entorno y a repetir la ficha ahí y como sea, nosotros ya estamos armados y pum, tras, un input chico que funciona padre, te conectas y ya estás listo para sonar en tu festival, ¿no? Entonces es como, esa es la dinámica que yo creo que tiene que predominar, que tienes que ver las cosas desde ser una solución, definitivamente. Va, que va. Muchas gracias, Lalo. Oye, y volviendo a ese tema de los micrófonos, sí creo que es un error que pues todos, yo lo cometí al principio, que muchas veces pones como el micrófono y te vas a la consola y suena y ya suena y lo levantas y como suene, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene ahora o ya que tienes esa experiencia? Pues colocar bien un micrófono, a lo mejor hay ciertos puntos que ya conoces y sabes que van a funcionar bien. Y pues sí, aprender técnicas de microfonear y sobre todo, no sé, muchas veces hasta creo que es mejor en vez de buscar
100 maneras de ecualizar algo, es mejor ir al micrófono, te tardas menos, reposicionarlo y le sacas mejor sonido, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene para ti eso, Lalo? Totalmente. Mira, te voy a decir algo. Nosotros con los micrófonos lo que necesitas es captar de la fuente la riqueza de lo que está pasando en ese momento, ya sea desde un tom hasta una guitarra acústica o inclusive un teclado, ¿no? Aunque mucha gente dice, oye, ¿el teclado qué? Pues es una caja directa. Bueno, pues sí, pero ¿qué caja directa? ¿Qué teclado es? ¿No? Si quieres que funcione o te parece que funciona mejor. Y ahí es con una caja directa activa, que tenga por ahí un color en específico, porque hay muchas cajas directas. Hay mucha gente que dice, no, no cambia nada, no puede cambiar todo. En una buena caja directa activa, en un teclado que sea muy bueno, te hace un sonido enorme, gigante, ¿no? Una caja directa pasiva que no tenga una buena calidad, de inmediato estás disparándote en el pie, ¿no? Estás haciendo que tu teclado, por mucho que quieras filtrarlo y ecualizarlo, pues ya no, de base la fuente no viene bien. Entonces, justo es lo más importante, llegar y decir, desde la selección de tus micrófonos, voltear y pensar que en un micrófono por barato pueda ser hay veces que pues es el que hay, ¿no? Y hay ese micrófono y lo tienes que usar. Y todavía ocurre, ¿no? Después de mucho tiempo, oye, pues este micrófono no es de mi total agrado, pero pues es el que hay, padre, y lo tienes que hacer que funcione, ¿no? Pero también ocurre que mucha gente dice, oye, pues si este micrófono lo voy a poner aquí, hay que conocer de las marcas, hay que involucrarse. Ahora hay muchas monturas. No voy a mencionar marcas, como te digo, pero como lo habíamos platicado, pero hay muchísimas marcas que tienen ahora diferentes sistemas para colocarse en los diferentes instrumentos. Y entonces hay que conocerlas y hay que ver cuáles son los puntos, aprenderse, eso se ven definitivamente en una escuela, y también hay mucha información en internet para ver en dónde colocar un micrófono, en una guitarra, en un guitarrón, en una vihuela. El mariachi es algo es una pequeña orquesta de cámara que requiere de una buena microfonía para obtener un buen sonido. Y es muy, muy, lo tengo que decir, perdón por la palabra, pero es muy cabrón que de repente llegas y hay una mala microfonía del mariachi y lo tienes que hacer sonar de base. Ahí es en donde, y en un palenque, ¿no? Que tienes que tener una fuente puntual de captación lo más cercana posible, ¿no? ¿Qué pasa con el efecto de proximidad? Y aprender de micrófonos es muy importante. ¿Qué tipo de micrófono vas a utilizar? Si vas a utilizar un dinámico, uno de condensador, un dual dyne, ¿no? Y qué tipo de, de, de aplicación tienes para elegir el micrófono que realmente necesitas, que es el óptimo para sacar el mejor provecho de ese instrumento. Como bien dijiste, muchas veces no es un tema de ecualización, hay que oírlo, y hay veces que una cosa suena muy bien de base, y si el micrófono es bueno y el ejecutante es bueno también y le sabe sacar muy buen provecho, de inmediato volteas y lo abres en el sistema, en el PA o en los monitores, y dices, esto suena solo, o sea, literal, ya no le hagas nada, escucha mejor al músico, a ver cuál es su dinámica, a ver si su dinámica es buena, ya ni siquiera un compresor es necesario, ¿no? O sea, muchas veces tienes que ser subtractivo y decir, esto me estorba. Y en vivo eso es una cosa que es muy importante, ¿no? Que yo lo aprendí de mi amigo Mike Márquez hace muchos años. Hay que quitarle a las cosas lo que no te gusta. En vivo no te puedes decir, ay, quiero que esto suene más bonito. No, hay veces que si el micrófono es bueno, lo bonito ya ocurre, y quítale lo que no te está gustando, que a lo mejor te está reflejando el regreso en el escenario del sistema, algo que esté vibrando por ahí, etcétera. Tienes que ser muy puntual en escuchar que lo que vas a amplificar y lo vas a hacer que funcione tanto en sala como en monitores, de base suene bien y tenga el micrófono correcto. O por lo menos, si no el correcto, que esté bien Bien ubicado puesto. y bien puesto y no vibre, etcétera. Eso es una base importantísima, ¿no? Va. Oye, y también volviendo a esa onda de lo que comentabas, ¿no? Sala, monitores y todo esto, ¿qué, así a grandes rasgos, qué diferencias son las que son como muy importantes, ¿no? A la hora de estructurar una mezcla para monitores o para sala, ¿no? Que son al final cosas bien completamente distintas, partiendo como de las necesidades que hay en cada una, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Tú cómo
¿Cómo haces esa diferencia a la hora de preparar un show para monitores con uno para sala? Fíjate que yo te voy a decir algo en mi muy humilde opinión. Cuando yo he tenido la oportunidad de hacer mezclas de sala y monitores al mismo tiempo, es cuando te das cuenta que la mejor estructura de ganancia y la mejor manera de hacer el trabajo es cuando la mezcla es súper estable, ¿no? O sea, cuando te estructuras para hacerlo en monitores y de ahí y te das cuenta que sí son canchas diferentes, pero definitivamente el trabajo de monitores es un trabajo que requiere de muchísima finura de tu oído, sobre todo ahora que hay audífonos de por medio, que es muy fácil contaminar una mezcla de audífonos. Mucha gente no toma en cuenta eso, pero a mí sí me parece crucial, ¿no? Que una mezcla de audífonos no esté contaminada. O sea, cuando vas a hacer pisos y audífonos, o haces una cosa o haces la otra, y si haces las dos, definitivamente tienen que coaccionarse, pero no pueden invadirse, ¿no? Entonces, en el momento que una mezcla de audífonos está contaminada y está sobreexpuesta y escuchas muchísimo ambiente, en ese momento ya no puedes tener las cosas en el lugar, en el espectro audible en donde necesitas. Entonces, eso es muy importante para que en sala también ocurra. Entonces, cuando tú estás haciendo el trabajo de monitores, el trabajo de monitores requiere que hagas lo que el músico te pide, lo que el artista necesita. Sí hay un gusto de tu parte de hacer que las cosas lleguen a buen puerto, de entrada que presentes una mezcla, digamos, una mezcla base, de la cual de ahí vas a partir y decirle, bueno, te estoy presentando una mezcla base basado en que a mí musicalmente me parece que ahí es correcto y ya tú me dices qué es lo que necesitas. Y de inmediato un músico y también un artista te dice, yo necesito que esto tenga más de esto, menos del otro, quítame, ponme, y que hay una prueba. Eso ocurre en la prueba de sonido. Por eso hay veces que la gente dice, no, es que va sin prueba de sonido. La prueba de sonido es primordial. Entonces, ¿y qué pasa con los festivales? Y siempre le digo a la gente, pues sí, pues el músico cuando se oye bien en los audífonos, con lo que se esté referenciando, ya sean pisos, cuñas o audífonos, va a tocar bien. Y si un músico toca bien y se siente cómodo en el escenario, eso se va a ver reflejado de inmediato en el PA. Por eso es que yo siempre digo que no hay un trabajo doble. Ese trabajo es un solo trabajo, es una sola cancha que se divide en dos operadores, ¿no? Entonces, es muy importante para el operador de monitores que su músico, su artista esté cómodo. Y viene y parte de ahí, de que empiece por correcta microfonía y que tengas muy bien tu RF con tus seniors, que si tú no sabes hacer RF, pues entonces que lleves un técnico de RF que te pueda coordinar y que los chavos ahora tomen los cursos de radiofrecuencia que son muy padres. Las dos marcas líderes del mercado dan cursos excelentes que funcionan muy bien para que los operadores entiendan qué es lo que está pasando y saber que cuando tienes equipo de radiofrecuencia, ya sea de microfonía o de referencia, in-ear monitors, ya sean de cable o en este caso, de transmisión por radio, tengas muy claro que eso que está ocurriendo necesita ser visto y controlado de alguna manera. O sea, el control ahora del espectro de radiofrecuencia es crucial para el trabajo de sonido en vivo. Y entonces eso es una de las cosas que los chavos tienen que ir sí o sí a un curso primero inicialmente a un curso de operación. Recomienda uno muchísimo que eso ocurra, por eso también es que es padre tener tu consola en tu casa, ¿no? Claro. Porque eso te ayuda mucho a simplificar y a comenzar a tener procedimientos y método. Y después de eso, inmediatamente ir a un curso de microfonía y de inmediato ir a un curso de radiofrecuencia. Las marcas los ofrecen en muchísimos módulos y hay mucha apertura ahora de información, inclusive también en YouTube, tú lo sabes, ahí con Goner tienen mucho trabajo de eso y tienen cosas que son muy interesantes y eso a los chavos les va a dar como mucha experiencia inicial para empezar con el pie derecho, aunque, y eso es la última de las cosas, ¿no? O sea, quien está en este trabajo y no llega y hace algo que está ultra mal y te va de la fregada, no está en este trabajo, Ujú. ¿no? Este trabajo
justo de ahí, de esos momentos en los que de repente llegaste, hiciste algo con tu mejor intención, pero eso no funcionó, porque la intención aquí pues es muy buena desde base, pero lo que importa es que lo que estás haciendo lo sepas hacer bien. De inmediato, si te lo llevas y lo sabes capitalizar, es qué me falló, qué necesito hacer que funcione mejor, ¿no? Y no tenerle miedo literal a cometer un error siempre que lo que estés haciendo tenga un conocimiento de causa y decir, oye, sé lo que estoy haciendo. Y definitivamente en el momento en el que entras a esto, tienes que tener ya una aproximación a lo que, de lo que se trata el trabajo, ¿no? No nada más decir que sí porque sí, ya, dije que sí. Todos lo hicimos en algún momento en un inicio, pero ya veníamos con algo que te Claro. podía hacer que funcionara. O sea, ya conocías el trabajo endémicamente, ya de ahí viene la experiencia, etcétera, pero nunca hacer una chamba y ponerte nada más y decir, yo quiero hacer esto y presentarte, no, es truncal para que esto funcione bien, que lleves ya un buen conocimiento de causa bien aplicado, ¿no? Sí, ya como por último, que ya estamos casi en tiempo, Lalo, Uh pues -huh. igual, pues mencionar un poquito eso que estás platicando, como en el tema de las aptitudes que hay que tener para esta chamba, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de una grabación en estudio, que si no sale o pasó algo o de repente te clipeó el canal, pues tienes a lo mejor, si te va bien todo el día para repetir varias tomas, ¿no? Aquí es una y sale bien a la primera, o si no, ya quedó así, ¿no? Como va. No, claro, mira, bueno, ya más tengo que hacer qué padre que toques ese tema. Lo primero que tiene uno que tener es muy claro, como lo decía yo hace un rato, que tú estás intentando ahí solucionar las cosas y cuando algo no está funcionando bien, hay que hacerle todo lo posible para que funcione y llevarlo a un punto en el que sea funcional, aunque esté funcionando mal. Así, entonces esto significa que tienes que tener una gran tolerancia muchas veces a ese tipo de cosas que te pueden frustrar. Hay que tener paciencia, una paciencia tremenda, hay que tener una tolerancia tremenda a la frustración, o sea, saber que esto no, muchas veces tú tenías un plan y llegas y lo que tú tenías pensado probablemente no va a ocurrir empezando por el recinto, ¿no? Empezando porque entonces hay que tener clarísimo que la solución, y como tú dices, oye, me está clipeando un canal, pues de inmediato, si no tengo manera de hacer que eso se controle, lo que tengo que hacer es quitarlo, ¿sí? O bajarle un poco, ¿cómo se llama? Y ver que no esté saturando y de inmediato comunicar. Y si lo que está ocurriendo no está correcto, ¿no? No puedes amplificarlo. Entonces, cuando algo, por eso es que también mucho la comunicación del house al escenario tiene que ser muchísima, siempre tiene que haber un shout speaker, los radios, oye, me está pasando esto, y de inmediato comunicarlo porque pues eso que está ocurriendo, que está mal, no se tiene que quedar así, tiene que solucionarse de inmediato. Entonces, todo este mecanismo es muy importante y sí, definitivamente las aptitudes son paciencia, tener mucha mucha tolerancia a la frustración y no generar expectativas, que es lo que yo quería decir en el inicio, expectativas sobre el tamaño del venue y sí sobre la responsabilidad que tienes. O sea, el venue es igual uno chico que uno grandotote porque tú estás plantado ahí para solucionar el chico o el grande. Sí te emociona que haya mucha gente, etcétera, pero justo de ese tamaño también a veces es, por eso yo pienso que hay que abstraerse de eso y esa emoción te tiene que venir al final. La victoria es un acto de máxima intimidad. Entonces, ese pato te lo comes tú, ese gusto porque terminara eso y saliera bien, es algo que cuando terminas, adentro de ti dices, a huevo, me salió padrísimo, estuvo chingón, pero tiene que venir al final. O sea, nunca se canta victoria, ¿no? Hay que caminar con mucha humildad y con mucha paciencia y con mucho conocimiento de que lo que estás haciendo ahí es algo que se lo puede llevar la fregada en cualquier momento. Entonces tienes que tener muchísimo sitio y tener el tiempo presente y la concentración necesaria para que lo que está pasando en ese momento puedas resolverlo. Y puede estar habiendo gritos y puede haber inclusive alguien ahí diciéndote que eso no te está gustando, no le está gustando, como pasa muchas veces con algunos managers, y tienes de inmediato que tener la nitidez de intentar empezar a hacer lo que sabes hacer sin dejarte coaccionar por lo demás. Entonces tu concentración tiene que ser absoluta. Entonces,
pues las recomendaciones ahí están, o sea, no, paciencia, muchísimo conocimiento, tolerancia a la frustración y concentración absoluta. Eso es lo que, o sea, el trabajo requiere de todo, no puedes estar chateando. Muchas veces sí, a veces tenemos yo ya no lo hago hace mucho tiempo, de estar sacando el teléfono y poner ahí una cosa como estás haciendo ese pedo y estoy aquí grabando. Pues en ese momento estás perdiendo, a lo mejor en ese momento te pasa algo en el escenario y ya estás, es como el venir manejando y, y sacar el chat y de repente chocar, ¿no? Entonces, en ese momento estás perdiendo tu concentración. Hay que ponerlo todo, porque cuando te va muy bien te sientes fantástico, pero en el momento en el que algo no sale como tú estabas esperando, por cualquier cosa, no nada más tú, sino algo que no se coaccionó y de repente tú fuiste la parte final de la cadena, te quieres convertir en avestruz, ¿no? O sea, y a lo mejor en ese momento puedes estar perdiendo el trabajo, ¿no? Por eso tenemos el tema de decir, y eso es algo que los chavos tienen que tener clarísimo, eres tan bueno como tu último show. O sea, hay muchos que te pueden haber salido muy bien, pero el que importa es en el que estás plantado en ese momento. Los demás ya pasaron. Entonces, eso es una cosa que es muy importante. Este trabajo muchas veces no permite errores graves. A lo mejor puedes tener por ahí alguna situación una inconsistencia, ¿no? Que alguna cosa que no está jalando bien y lo soluciones, pero cometer errores, híjole, te enseñan mucho, pero también o sea, se siente espantoso y hay que intentar evitar que se consolide, como dicen, que se consume el riesgo, ¿no? Entonces, y como el riesgo es todo, pues es un trabajo que es emocionante. Es como manejar, es como ser piloto de un avión. En ese momento estás comandando un proyecto que musicalmente te está dando su confianza. Un artista, un Claro. proyecto, y en ese momento, que tiene uno eso claro, ya vas muy de gane con la situación de que la responsabilidad empieza por ti mismo. O sea, al primero al que no te debes fallar es a ti, con la confianza que te están dando y luego a ellos, ¿no? Y cuando vas cubriendo a algún amigo, pues a tu amigo, ¿no? Que te mandó a Claro. hacer esta suplencia. Entonces, es un trabajo que es hermoso, pero que también cuando te patea las pompas, te las patea divinamente y Ujú. muchas veces hay que resurgir y renacer de eso con el doble de bríos y decir, y me cargó la chingada, perdón, lo tengo que decir, pero no me va a volver a cargar nunca más en este punto. Y toda persona que está en este trabajo ha pasado por eso. Y quien te diga que no está mintiendo absolutamente, ¿no? Ujú. O sea, vaya, así es, ¿no? Pues muchas gracias, Lalo. En sí, muchas gracias por estar acá y por hacer esta plática, esta charla. Es un gustazo, mi Eh, Robert. Sabes que acá andamos y pues nada, eso es lo que teníamos por compartir el día de hoy. Pues Es un igual. gustazo compartirlo. A veces este tipo de cosas, yo no tengo empacho en compartir estas cosas porque es padre, o sea, te recuerda, o sea, ahorita que estoy platicando, te estoy diciendo, te remonta cosas y hasta te trae cosas que dices, claro, o sea, y por ahí se queda, por supuesto, espérame tantito, déjame volver a meter a la maleta tal cosa, Claro. ¿no? Entonces, vaya, es muy importante para el trabajo del sonido en vivo que todo esto siempre se diga más allá de la parte teórica, que es también, como ya lo habíamos platicado, muy importante, las marcas, lo que ofrecen, todo lo que ustedes tienen ahí en el catálogo de Goner, que son cosas muy buenas, y lo tengo que decir porque siempre he recibido mucho apoyo por parte de ustedes con eso, los cursos, las veces que he ido a que se me destapen todas las posibilidades de una consola, ¿no? Las veces que he recibido apoyo también, apoyo técnico por parte tuya, ya no está David Montes, pero ahí estaba también, Rogelio, Claro. que, oye, vamos a usar esta consola, déjame ir a llevarme mi Virtual Soundcheck y a darme las tres y a darme grasa, como dices, a ver qué es lo que podemos utilizar de esta consola. Es un gustazo. Muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias y pues bueno, sigan conectándose al contenido que hay de Expo Goner y pues muchas gracias, Lalo. No, hombre, Nos gracias a ti, vemos. Robert. Y estamos muy bien, ya se me enfrió el café, pero ahorita me está esperando cacho me voy a desayunar un cacho de pizza vegetariana que quedó de ayer en la noche. Y entonces, pues ya estás, Lalo. Muchas Ahí gracias. estamos. Cuídese mucho y saludos a todos por allá. Éxito, rock and roll. Igualmente.
Bye.